Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 5. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El capítulo 5 vamos a hacer esa lectura de la palabra de Dios. Capítulo 5, vamos a leer el versículo 1 y 2, inclusive el 3, que dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos hijos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que vivamos, quien murió por nosotros, para que ya sean que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pueden sentar, sean tan amables. Estaba pensando en aquello que normalmente la gente llaman modelos. Resulta que los seres humanos se dejan influenciar muy fácilmente por aquellas figuras que llaman modelos. Entonces, el joven se quiere hacer el peluqueado como el modelo X. La señora quiere utilizar la prenda de vestir como la modelo X. La gente quiere actuar como el actor X y se dejan influenciar de ellos sin darse en cuenta que muchas veces esos modelos lo que los están llevando es a su propia autodestrucción. Pero Pablo habla de un modelo cristiano y se trata de ese hombre o esa mujer que ha aprendido de Jesús a comportarse sobre la faz de la tierra, consciente de que su estadía en la tierra no será por mucho tiempo. Por eso el apóstol, después de dar una muy importante enseñanza en un funeral, porque si lees el capítulo 4 del verso 13 al verso 18, Pablo está en un funeral, ha llegado y ha encontrado una cantidad de cristianos que están tristes, todo porque un ser querido ha partido. Cuando Pablo descubre quién es el que ha partido con Dios, los llama a la reflexión y les dice: hermanos, no quiero que ustedes se entristezcan como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, también debemos de creer que Dios traerá con Jesús a todos los que durmieron en él. Y les explica cómo será ese evento. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que consolaos los unos a los otros con estas palabras, les dice Pablo. ¿Ya? Y punto seguido les dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Hay una razón. ¿Cuál es la razón? Ustedes ya saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pablo está diciendo, no estoy preocupado porque ustedes se den cuenta que Cristo viene. Pues ustedes ya lo saben de antemano. Lo han aprendido hace rato y además lo predican. Así que ustedes no me tienen preocupado en el sentido de que desconozcan la venida del Señor. Hasta la saciedad se les ha informado, se les ha persuadido, a tal estado que ustedes se han convertido en multiplicadores, en difusores de ese mensaje. Porque si algo tenía bien claro la iglesia del primer siglo, es que Cristo viene otra vez. Amén, amén. Y eso debe de quedarle claro a los creyentes que hoy en cualquier parte del mundo nos oyen y nos ven. Y me encanta lo que dice el verso 3. Dice claramente que cuando la gente diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Interesante que nos detengamos a mirar cómo vive el mundo y cómo cada día que se va presentando se va cambiando el estado de ánimo de todos los seres humanos. Lo que era una simple gripita en diciembre, hoy es una tragedia universal. Los que en un momento dado pensaban que no iba a pasar a mayores, hoy ya están encerrados. Los que tenían mucho dinero y hacían alarde de él, no les sirve el dinero hoy. No pueden escapar a ninguna parte. No sirven los lujosos automóviles. Los lujosos yates no sirven. No sirven de nada las cuentas bancarias. No sirven de nada los títulos colgados en la pared. Las haciendas, las islas privadas. Esos que decían que Dios no existe, que Dios no hay. Hoy, aquellos que se autoproclamaban como dioses se están dando cuenta de que son tan vulnerables que no tienen manera de valerse en a sí mismo inclusive. Ni con lo que tienen, ni con la fama, ni con nada. Pero antes pensaban que todo estaba a sus pies. Ahorita les ha llegado algo, de repente, destrucción, muerte, por toda parte. No, solamente basta con mirar las noticias a través de la televisión o los medios escritos o auditivos y usted solamente escucha un panorama de desolación. Claro, se ha derrumbado la fortaleza del hombre. Se ha visto cuán frágil es el hombre. Pero quiero decirles algo. A los cristianos no debe de afectarles la situación que estamos viviendo, porque eso es lo que Pablo está diciendo.
Yo no estoy preocupado acerca de ustedes porque yo sé que ustedes saben lo que viene. Ustedes saben lo que va sucediendo cada instante. A la iglesia de Dios nada debe de tomarle por sorpresa hoy. Yo recuerdo que un día me han hecho una entrevista para la radio, un periodista, y me ha dicho que si yo qué opino de los continuos terremotos que se están dando. Y yo le dije, venga, para mí no es ningún problema. Yo sé que eso iba a suceder hace muchos años. Me ha dicho, ¿y cómo lo sabe? Porque Jesucristo lo dijo, hace cerca de 2000 años habrán terremotos. Así que cada que tiembla la tierra, para mí no es una sorpresa. Y ahora que aparece una pandemia, para mí no es una sorpresa. Para mí es apenas el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero si hay un llamado al cristiano, ¿a qué? A que no se desestabilice emocionalmente, a que no se desestabilice espiritualmente. Al contrario, dejemos que los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos de la luz, somos del día. Andemos como hijos de luz, andemos como hijos de Dios. Tenemos un modelo a seguir. El apóstol Pablo decía, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si la fe de los cristianos estuviera fundamentada en las circunstancias de la vida, realmente carecería de sentido el cristianismo. Pero el cristianismo tiene sentido porque nuestra fe, nuestra visión, nuestra esperanza está puesta en el que murió, pero que también resucitó y que en esta mañana vive y está entre nosotros. A su nombre sea la gloria. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora, Jesús mismo dijo que habrían pestes y han habido muchas. Hoy la humanidad está amenazada también por otra peste. Pero después de esta vendrá otra y vendrá otra. Y viene una tan terrible, según dice el libro de Apocalipsis, que inclusive los hombres querrán morir y no van a poder. Así que el cristiano no debe preocuparle. Aleluya. Lo que sí debe llamarnos la atención es a reflexionar acerca de nuestra vida cristiana. ¿Cómo vivimos? Pablo escribe en la carta a los Efesios y dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eso es lo que dice Pablo. Y nos hace saber que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni nos conturbemos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Usted sí sabe que a esta hora hay gente preguntando, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta gente sufriendo? Si Dios sabe y tiene el control y tiene todo el poder, ¿dónde está? ¿Por qué no hace algo? La hermana Mercedes decía esta semana, Dios está donde ustedes lo han puesto. Si lo han puesto fuera de la casa, fuera de la academia, fuera del gobierno, fuera de la escuela, fuera del hogar, pues allá está. Pero si le has hecho amo, dueño y señor de tu vida, está en ti. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Me llena de emoción mirar las redes sociales. Cómo los cristianos han hecho de las redes sociales un púlpito al mundo.
Mientras que unos lo utilizan para sembrar pánico y tragedia, hay una iglesia en pie diciéndole al mundo: preparémonos, porque la venida del Señor está cerca. Y Pablo dice que en este tiempo el cristiano no debe de desestabilizarse. Al contrario, debe de afianzarse. Más allá de que lo bombardeen los medios, más allá que los enemigos de la fe cuestionen el tiempo que estamos viviendo y el Dios al cual nosotros adoramos, usted y yo debemos de estar firmes sabiendo que lo que está sucediendo es apenas el cumplimiento de lo que Jesús enseñó. Y con algo que no debe de olvidársele a usted, hermano o hermana, y es que Él dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Así que Él dijo que todo esto tiene que suceder, querramos o no querramos. No hay gobierno, no hay política, no hay estadista en el mundo que pueda estorbar lo que está pasando. Y no podrán estorbar lo que viene. Téngalo por seguro. La razón, porque Dios lo dijo. ¿Y a razón de qué sucede todo esto? A razón de su pecado y de mi pecado, de su desobediencia y mi desobediencia. Porque si los seres humanos aprendiésemos a amar a Dios, como dice la Escritura, cuidaríamos nuestro planeta, nuestro hogar. Sí, honraríamos al que nos dio esta finca para habitarla. Disfrutaríamos al que nos dio la oportunidad de venir a este mundo a disfrutar unas vacaciones por 50, 70, 80, 100 años. Pero nos hemos convertido simplemente en destructores de todo. Y como tal, es apenas normal que vengan las consecuencias, los justos juicios de Dios a través de su propia creación. Y ahí entonces que el cristiano está llamado a estar firme, a abrazar más su fe, a abrazarse más al Señor Jesús, entendiendo de que lo que está pasando es apenas el fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Y Pablo más allá dice: vea, no se dejen mover fácilmente del modo de pensar, ni por espíritu. Estamos en un tiempo donde hay algunos soñolientos, algunos presuntos profetas, algunos presuntos videntes que comienzan a aparecer para dar argumentos desde sus vísceras, haciendo ver que ellos saben y que tienen y que Dios les dijo, cuando lo que Dios tenía que decirnos ya está escrito en la palabra y hoy se los estamos repitiendo. Así que no se dejen mover por nadie, ni por nada. Inclusive él dice, ni por palabra, ni por carta. Algo así como, si yo mismo les mandara una carta ahora, dice Pablo, haciéndoles ver que lo que antes se les escribió y se les enseñó no es verdad, no lo crean. Porque lo que está escrito es divinamente inspirado por Dios y no tiene cambio. Eso es lo que enseña él. Y él dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si algo debe de saber el cristiano, es que el Señor vendrá, pero antes de que Él se manifieste, tendrá que hacer aparición la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es la actitud de un hombre o una mujer que ayer participaron de las gracias divinas y un día cualquiera le dieron la espalda a Dios y a la iglesia y tomaron caminos diferentes. Mire lo que Pablo escribe en la primera carta a Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen los creyentes y todos los que han conocido la verdad. La apostasía surge dentro de la iglesia. ¿Y cuántos llamados cristianos que disfrutaron ayer de la gracia de Dios, que disfrutaron de dones espirituales, que disfrutaron de la comunión de los santos, hoy son enemigos de Dios y de la iglesia? Bueno, simplemente le está diciendo eso, que la venida del Señor está cerca, que la apostasía ya ha hecho aparición y que sin duda alguna es una voz de alerta a los cristianos, a fin de que alcancen a entender el tiempo que vivimos. Que no le suceda a ningún creyente lo que le sucedió al pueblo de Israel, cuando un día se le acercaron a Jesús y le dijeron: muéstranos señal de ti para que creamos. Y él les dijo: hipócritas, ustedes saben cómo va el clima. Si en la mañana hay arreboles, dicen de que habrá sol. Si en la tarde hay oscuridad, dicen que habrá invierno, y así sucede. Conocen los tiempos, pero no conocen el tiempo que están viviendo y que sí es trascendente hacia la eternidad. ¿Qué les decía él? Saben establecer las diferencias en los cambios del clima, pero no saben entender quién ha hecho aparición en el escenario humano. Jesús se refería a su venida al pueblo de Israel. Hoy puede ser que los seres humanos conozcan mucho de ciencia, mucho de cambios climáticos, mucho de fenómenos naturales, pero no alcanzan a entender el tiempo que estamos viviendo. Es el último tiempo. Estamos en el atardecer de la gracia. El surgimiento de la apostasía es una de esas señales, como las pestes, los terremotos, los rumores de guerra, las guerras, las hambres, la desintegración social, el conflicto que existen en las familias. Todo eso le debe de estar diciendo a gritos a los seres humanos que esto va hacia su fin. Ahora bien, el escritor consagrado dice: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero miren lo que sigue diciendo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y qué es lo que está deteniendo el sistema que le va a traer solución política, económica, de salud, de educación a la humanidad? Pues sencillamente es el sistema satánico, que le va a brindar solución a la sociedad, y que desde hoy aparecen muchos mesías por ahí, sobre todo en temporadas de política, la educación gratis, la salud gratis, y la gente ingenua corren pensando de que sí es su Mesías, pero cuando llega una situación como esta, su Mesías se tiene que cerrar en 4 paredes porque también es vulnerable. Enseñándonos entonces con esto que solamente hay una forma de estar seguros, y es teniendo a Dios en la vida. Por eso el apóstol dice aquí que hay alguien que está deteniendo el sistema a nivel mundial, y el que lo detiene es el Espíritu Santo, que todavía funciona en la tierra, opera en los hombres,
opera en las mujeres, opera en los ancianos y los niños. Me refiero el Espíritu Santo en la iglesia. Mientras la iglesia está en la tierra, su familia tiene oportunidad, su vecino tiene oportunidad, sus gobernantes tienen oportunidad. Pero el día que esta iglesia sea quitada de la tierra, las cosas van a cambiar. Porque el mundo entero va a quedar bajo el control del enemigo. Por eso, hoy volvemos a insistir a los que nos escuchan. Aprovechemos la oportunidad que tenemos hoy. Porque dice la Biblia que una vez que la iglesia sea quitada, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y muestra las características de este individuo. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La iglesia hoy está predicando por toda parte y ha sido la filosofía de la iglesia. Hay que estar preparados, porque sea que llegue la muerte o sea que Cristo venga, el creyente debe de estar preparado. Pues al final somos peregrinos aquí. Nuestra patria no es en la tierra. Pablo se lo escribió así a los filipenses, cuando ellos, por tener derecho a una ciudadanía terrenal que les daba posibilidades de promesas y cumplimientos de las normas mosaicas, se hacían circuncidar para acceder a tales beneficios, el apóstol les dice, a diferencia nuestra, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual ha de transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El cristiano debe de saber que su finalidad no es aquí. Entonces, levantemos la cabeza, dejemos de pelear por las cosas terrenales, dejemos de preocuparnos por lo que hoy es y mañana no es. Preocupémonos por lo que tiene sentido eterno, por aquel gran sueño que tuvieron los cristianos primitivos y que a lo largo de la historia los creyentes hemos venido cada día profesando. Y es que estamos aquí, pero no somos de aquí. Aleluya. A la hora que menos lo pensemos, el mundo va a entrar en un caos. Da pánico para la humanidad. Salir a las calles solas. Noticia de muerte por toda parte. Pero si se ha detenido usted a pensar lo que va a suceder cuando el Señor venga y levante su iglesia. Para aquel tiempo no habrá gobernante que diga a todo el mundo a quedarse en las casas. Las gentes se van a tirar a las calles porque un acontecimiento de dimensiones inmedibles se va a dar cuando la iglesia se vaya. Yo me imagino cantidad de carros estrellados, aerolíneas que van hacia tierra, naves que van a ir sin capitán, empresas totalmente bloqueadas, cristianos buscando a sus familiares en las iglesias, en las empresas, en las casas, pero con una tremenda noticia: Cristo vino y se llevó la iglesia. Amén, gloria a Dios. Ese es el panorama que le espera al mundo. Aleluya. El asunto es que ya ha comenzado los principios de dolores de los cuales habló el Señor Jesús. ¿No escuchó usted a uno de los líderes de Italia diciendo:
perdimos la batalla. Solo Dios nos puede salvar. ¿No ha visto cómo los gobernantes del mundo tiemblan ante lo que están viviendo? Pues esto es solamente principios, porque viene un tiempo difícil, como dijo el profeta: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, porque los impíos arderán como estopa, dice Dios, y no les va a dejar ni raíz ni rama. ¿Escucharon, soberbios que creen que Dios es un juego? Aquellos que no quieren doblar su rodilla ante el Creador del cielo y de la tierra. Aquellos que llamándose en cristianos no quieren obedecer. Escuchen lo que dice Dios. No es el pastor. Léalo. He aquí viene el día ardiente como un horno, dice Jehová, en el cual los impíos arderán como estopa. Y dice que ni la plata ni el oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová, porque su sangre será derramada como el polvo. Eso es lo que está profetizado. Pero a diferencia, hay un pueblo que va a gozar de una bendición maravillosa. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Iglesia de Dios, en esta mañana, acuérdese que su Dios y mi Dios es el Todopoderoso. Y en la tierra puede pasar lo que pase, pero hay algo claro: Dios cuidará de su iglesia. Dios hará lo que sea por su iglesia. Está escrito: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo, para probar a los moradores de la tierra. La iglesia hoy más que nunca debe de levantarse con más fervor cada día a dar gracias, porque el tiempo de nuestra redención está cerca. La iglesia no debe de tener temor ni a esta peste, ni a la que viene, ni a las otras que vendrán, porque igual, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y eso es lo que marca la diferencia. Hay una diferencia que Pablo deja ver en la carta a los tesalonicenses. Hay unos que tienen esperanza y hay otros que no la tienen. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los que han pasado su vida ajenos a los preceptos divinos, que nunca tuvieron en cuenta a Dios en sus decisiones, que Dios nunca hizo parte de su canasta, ni de su léxico, ni de su vida devocional. Esas personas que se van sin Dios, o que les sorprenda la venida de Jesucristo sin Dios, esas personas no tienen esperanza. Pero si hay unos que tienen esperanza. Amén. ¿Cuáles son? Todos aquellos que han sabido creerle a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esos hombres y mujeres que más allá de las circunstancias han aprendido de Jesús, han aprendido de los apóstoles, han aprendido de las sagradas escrituras, que vale la pena ser cristianos. El tiempo se está acabando. Usted, mi estimado hermano, que todavía no ha decidido de verdad su vida para Dios, que un día sí es fiel y otro día no lo es. Usted que un día se levanta con ánimos de bendecir y adorar y otro día con ánimo de renunciar a la vida cristiana. Usted que posiblemente me está viendo, que estuvo en la iglesia, se bautizó, pero tomó un camino equivocado y hoy por circunstancias de la vida obligado está en su casa, sentado al lado de sus padres o de sus hijos, viendo este culto. Usted debe de entender que Dios le está dando una oportunidad invaluable. Hay muchos que a mí me han preguntado: pastor, y si es cierto todo lo que ustedes predican, ¿por qué hay tanto mal? ¿Y por qué el Señor no viene si Él dijo que vendría?
Y la respuesta es sencilla. Es que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. ¿Escuchó? No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la cual usted todavía está vivo, la ira de Dios no se ha revelado a plenitud, la iglesia de Dios no se ha ido, es porque Dios todavía tiene una puerta abierta. Amén. Para usted, caballero, para usted, señora, para usted, señorita, para usted, joven, sí, para usted, mi hermano, mi hermana, que en momentos dados tratamos de desmayar. Es la oportunidad de cerrar filas en torno a la fe cristiana. Es la oportunidad de vestirnos de luz. Es la oportunidad de ceñirnos la vestimenta de Dios para que así podamos enfrentar las adversidades del momento y las que vendrán después, si así Dios lo permite. Y si no se diera otra adversidad como la que estamos viviendo, pues que por lo menos si el Señor Jesús regresa, usted esté en condiciones de oír la voz de Dios, de ser transformado, de que esto mortal se vista en inmortalidad, de que esto corruptible se vista de incorrupción. Así como suena de sencillo. Y alguien allá a la distancia puede decir, ¿será cierto? Bueno, yo quiero hacerle saber que esto es más real que la luz que le alumbra hoy en su aposento. Más real que el oxígeno del cual hoy usted disfruta. Más real que la misma pandemia que está sufriendo la humanidad en este momento. Más real que todo eso. Jesús ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Así que, hermanos, tenemos un modelo a seguir, se llama Jesucristo. Y se trata de seguirlo en su forma de ser, de vivir, de pensar, pero también en entender que todo lo que Él dijo es simplemente la realidad que hoy vive la sociedad. Y que estamos a un pasito, como dijo el escritor consagrado, un poquito. Y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará. Que no le vaya a pasar a usted lo que le sucedió a las vírgenes, que teniendo el conocimiento y además sabiendo realmente que lo que su Señor había dicho se cumpliría, 5 de ellas se quedaron como si nada fuera. Y yo creo que en este tiempo puede suceder igual. Todo lo que está pasando y posiblemente van a pasar porque todo lo que tiene un principio tiene un fin. Es muy factible que sigan en su vida igual como si nada hubiera pasado. Pero quiero que sepa que es la oportunidad hoy que Dios le está dando para que reflexione, para que entienda que Dios le ama y que ha llegado el momento de doblar nuestra rodilla ante Dios, de reconocerlo como nuestro Salvador personal. Que aquellos que son cristianos y no han podido ser fieles, nos humillemos hoy delante de Dios y le digamos que perdone nuestros pecados y que haga posible esa salvación que ya Él hizo en la cruz del Calvario, que la haga posible en mi vida, de tal forma que yo esté dispuesto a renunciar a mi orgullo, a mi yo, a mi propia soberbia, para darle prelación a la misma presencia de Dios. Mi estimado hermano, despertemos. La venida del Señor está cerca. Amén. Y usted y yo debemos de estar preparados, porque a la hora que menos lo pensemos, el que ha de venir, vendrá. Él vendrá como ladrón en la noche, a la hora que menos lo pensemos. Porque si el padre de familia supiese a qué horas ha de venir el ladrón, de cierto os digo que velaría y no dejaría minar su casa. Pero acuérdese, ¿sabe a qué horas viene el ladrón? Por supuesto que no. Bueno, no sabemos a qué horas viene el Señor. ¿Alcanzaremos a terminar este día? ¿Viviremos un año más? ¿Partiremos al sepulcro sin que Él haya regresado?
No lo sabemos. Lo que sí sabemos hoy con toda seguridad es que Él dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que el llamado es hoy a buscar de Dios, a humillarnos en la presencia de Dios, a no esperar más señales, porque ya está escrito, la venida del Señor está cerca y hay un testigo fiel que lo dice, el tiempo que vivimos. Ese es un testigo que le está gritando a su conciencia que el tiempo se acabó. Amén.